¿Cómo identificar las plagas y enfermedades en el huerto? Con la llegada del buen tiempo, los días se alargan y las temperaturas empiezan a hacer cantar a los grillos. En estas condiciones, la mayoría de los insectos y enfermedades que pueden afectar a los cultivos encuentran un medio perfecto para vivir y reproducirse. El ser humano ha intentado erradicar o frenar esas plagas y enfermedades que diezman sus cosechas. Ahora es más fácil de identificar, ya que normalmente podemos observar directamente al agente causante del problema. Estas son algunas de las plagas que podemos encontrar en nuestro huerto. Los ácaros es una plaga que pueden ser de colores muy diversos, rojo, negro, marrón. Esta plaga da lugar a formación de telarañas que resultan demasiado visibles, suelen afectar el reverso de las hojas, las uniones y los brotes más jóvenes. Afectan sobre todo a los tejidos nuevos y a los nervios centrales de la hoja, ya que es donde depositan los huevos y con ello interrumpen el crecimiento de las hojas. Los daños que provocan son principalmente para alimentación, provocando la alteración de la transpiración y fotosíntesis de la planta. La araña roja es un pequeño insecto que suele aprovecharse de las plantas de nuestro huerto cuando el ambiente es seco. Es una plaga fácilmente identificable porque teje telaraña alrededor del cultivo. A menudo observamos hojas enlazadas por telas o, cuando la plaga es muy extensa, toda la planta rodeada de esta tela. Su modo de actuar consiste en chupar y succionar todo el material vegetal, por lo que con el tiempo debilita y fallece la planta. Se sitúa al revés de la hoja, por lo que no podemos ver a la araña con facilidad. Cuando la plaga es muy grave, se produce secado e incluso defoliación de las plantas. Caracoles y babosas. Estos moluscos herbívoros se alimentan de las hojas de los cultivos del huerto, provocando agujeros y mordeduras en las hojas, y son fácilmente identificables porque dejan un líquido mucoso que al secar adquiere un aspecto brillante. Salen cuando el tiempo está húmedo. El ataque de estos moluscos terrestres ocasiona grandes pérdidas en la agricultura. Estos moluscos raspan con su radula la epidermis de las hojas, flores, frutos, semillas, plántulas, ramas y hasta partes subterráneas. Si el ataque es más severo, pueden llegar a parecer perforaciones y bordes regulares. Este daño es muy parecido al que causan muchas larvas de insectos. Sin embargo, se puede identificar mediante la observación directa de los caracoles y babosas que en el jardín o por el rastro que la baba que dejan, sobre todo la babosa, lo cual en muchos casos manchan la hoja, desmejorando la calidad de la cosecha. Cochinilla. Se trata de pequeños insectos chupadores de los jugos o savia de las plantas. Son plagas que afectan a muchos árboles y arbustos. La contaminación de estos insectos puede producir melaza y moho negro o hollín y causar que las hojas se tornen amarillas o se caigan prematuramente. Puede variar según la especie, pueden ser desde negro pasando por grisáceo hasta verde o amarillo. Suelen agruparse en colonias y atacan por lo general las partes jóvenes de las plantas. La melaza que produce puede atraer a otros insectos como las hormigas. Se puede percibir su presencia por la cubierta pegajosa que dejan sobre las hojas o los brotes teñidos del mismo color que la especie del insecto. Este tipo de plaga activa todo el año. Escarabajos. Son el grupo de insectos más diverso en especie, aproximadamente 358.000, que incluyen a las catarinas, luciérnagas y gorgojos. Descomponen la materia orgánica de las plantas, se alimentan de cualquier parte de la planta, dañando hojas, tallos, raíz y frutos. Variedades más conocidas: escarabajos de hoja de frijol, escarabajo de papa, escarabajo de pepino, escarabajo de espárrago, escarabajo de espárrago manchado. Los escarabajos pulga. Estas plagas son pequeños y miden solo unos pequeños milímetros de largo. La mayoría de las especies son de color oscuro y muchas tienen un brillo metálico. Los escarabajos pulga se llaman así por su capacidad para saltar cuando se les molesta. Tienen grandes patas traseras que les dan un sorprendente salto vertical. Los gusanos son invertebrados de cuerpo aplanado o cilíndrico, blandos, alargados, sin extremidades. Los gusanos pueden atacar tanto la parte aérea, follaje o ramas, como subterránea, las raíces de las plantas. Los síntomas de un ataque de gusano siempre se acabarán manifestando en la parte aérea, ya que un ataque de las raíces y tallos va a afectar directamente al desarrollo de las hojas y frutos. Atacan cualquier especie de árbol o arbusto. Los gusanos más comunes son gusanos cortadores,
broceado, gusano de alambre, gusano del tomate o del café. Mirador de hojas o orugas son larvas de insectos que viven en el interior de los tejidos de las hojas. Muchos de ellos causan daño a las plantas de jardín y cultivo. Unos pocos insectos miradores utilizan otras partes de las plantas, tales como la superficie de la fruta. Estos pequeños insectos construyen galerías visibles a los humanos sobre las hojas de los cultivos. Cuando el daño es grande, provocan defoliaciones sobre los cultivos. Esta plaga es muy fácil de identificar y tan solo nos basta con hacer una comprobación periódica de las hojas. La mosca blanca es una plaga muy habitual en los cultivos. Son picadores chupadores de material vegetal dañando nuestro huerto. Se sitúa al revés de la hoja, por lo que a menudo si hacemos una pasada rápida de nuestras plantas no conseguimos verla. La manera de identificar es muy fácil y consiste en mirar al revés de la hoja y observar los puntos blancos o bien mover la planta. La mosca blanca, que puede volar, saldrá revoloteando. Causa grandes estragos en los cultivos, se alimenta de la savia de las plantas, robando nutrientes y agua, pudiendo llegar a debilitarla enormemente. El principal problema que provoca tiene su origen en la melaza que segrega la mosca blanca para sobornar a la hormiga, y es que este es el caldo de cultivo de multitud de hongos y bacterias que pueden meter en serios problemas o incluso matar a nuestras plantas. Las polillas son un tipo de insectos que comen alimentos orgánicos, por lo que suelen convertirse en plagas. Al crecer suelen alimentarse de distintos materiales dependiendo de su espacio. Entre ellos tenemos la más común, la tuta nocturna, la barredora de calabaza, entre otras. Los pulgones son pequeños insectos que succionan la savia de las plantas, lo que traduce en debilitamiento de la planta, la deformación de las hojas, las cuales suelen curvarse hacia abajo. Los pulgones poseen una gran capacidad reproductora. Por ello, muchas especies de pulgones son algunas de las plagas más destructivas en horticultura, agricultura, silvicultura y espacios verdes y jardines. Swamp es un chinche que chupa la savia, especialmente las hojas, pero también puede alimentarse de los frutos. Las hojas se marchitan, oscurecen y finalmente caen debido a la pérdida de savia. Sí, son insectos diminutos, son delgados. Sus colores pueden ser desde el amarillo hasta el marrón o el negro. Tienen alas estrechas y con flecos. Los ticks se alimentan de los contenidos de las hojas de nuestros cultivos, succionando con su boca en forma de aguja chupadora y provocando la formación de cicatrices en la hoja y deformación de su crecimiento. Daño en forma de puntitos amarillos, blancos o plateados en la superficie de la hoja, así como residuos en forma de puntos pequeños de color negro que son el excremento de estos insectos. Mira qué linda la vereda, las lluvias de primavera le embellecieron la piel. Ese camino va al Tocuyo, ya se escuchan los tambores, el Tamunangue